del Dios Altísimo. Estoy aquí para testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Soy procedente de la República de Colombia. Estoy bajo el ministerio, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, porque el que pudo libertar mi vida de las cadenas fue el poder del Espíritu de Dios. Amén. Estamos aquí procedentes de la República de Colombia, que Dios les bendiga. Estamos aquí ubicados en Nueva York, en la iglesia Juan 8:7, bajo la cobertura de nuestro pastor, el evangelista y pastor René Silva, que les manda grandes saludos a la iglesia del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, porque somos un pueblo de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Pues Dios les bendiga en esta mañana. Quiero que nos pongamos de pies y abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No dejen de alabar al Señor, Amén. hermanos. Aleluya. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza para continuar, para seguir adelante en medio de un mundo donde en este momento, hermanos, hay dificultad, donde sabemos que el Evangelio es perseguido, donde sabemos que en diferentes lugares del mundo no es fácil predicar el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, de que tenemos libertad nosotros para poderlo hacer, para poderlo expresar, y a veces no correspondemos en la manera que debe ser. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 2 y 3. Y vamos a leer la preciosa palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempieterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Bendito Dios y Padre Santo. Puede tomar asiento, mis hermanos. Pues como les venía diciendo, mis hermanos, mi nombre es Oscar Orozco, soy de origen de Colombia. Y antes de testificarles, yo soy un hombre que Dios rescató de la homosexualidad. Fui un hombre que Dios rescató del homosexualismo. Fui esclavo de este pecado por más de 22 años. Y ya ahorita ustedes van a saber el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Pero antes de pasar, quisiera también, porque me acompaña también otro evangelista, el hermano Damián Rodríguez, también, que Dios lo libertó de la homosexualidad, y ahorita nos hemos unido, amén, en unidad, en el Espíritu, en el amor de Dios, para proclamar a los cuatro vientos y confesarle al mundo y a la iglesia de que Cristo es real, de que Cristo cambia, de que Jesucristo liberte, que Jesucristo transforma vidas. Así que, mis amados hermanos, pues le voy a dar 5 minutos al hermano para que él se presente y se dé a conocer y pues nos cuente algo de su testimonio. Dios le bendiga. Que el Señor derrame bendición sobre esta iglesia y que derrame y extienda su misericordia. Amén. Soy el evangelista Damián Rodríguez, soy de nacionalidad dominicano, como dijo aquí el hermano Oscar, ¿verdad? Somos procedentes de Nueva York, nos congregamos en la iglesia Juan 8:7. Estoy bajo la cobertura del pastor René Silva, ¿verdad? Fui rescatado del transexualismo. El Señor está derramando en este último tiempo su espíritu sobre toda carne. Amén. Él está cumpliendo su palabra, ¿verdad? A mí y a Oscar, como a tantos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, porque este cambio radical solamente lo hace Cristo. Amén. Este cambio no te lo va a hacer una religión, no te lo va a hacer la palabra, te lo va a hacer el encuentro. Yo tengo algo de Pablo, algo de Pedro y algo de Job. He sido de oída, ya había oído, luego un día mis ojos le dieron. De Pedro tengo el que estoy espontáneamente dispuesto a predicarle a las almas. Yo prefiero predicarle a las almas en la calle y ganar una para Cristo que treparme en el altar y ser el centro de la atención. Porque aquí en la tierra el único embajador de Cristo es el Espíritu Santo. Amén. La gente tiene que ver el Espíritu Santo en nosotros, porque por los frutos se conocerá que Cristo vive en nosotros. Lo más lejos que un congreso está, lo más cerca que un congreso está de Cristo es cuando se le acerca a un cristiano que trae la presencia de Dios. Si no traemos la presencia de Dios, es en balde, que sepamos mucha letra. Cristo me encuentro en mi hogar, vestido de mujer, infectado con VIH, hepatitis A y hepatitis B.
¿Cómo estoy vivo hasta ahora? Yo vivo por la gracia y la misericordia de Dios, porque su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. Conozco a Cristo en mi hogar, me encuentro infectado con VIH, toqué fondo porque todo lo que el hombre siembra para su carne, de su carne no se gana, y Cristo me encuentra a mí, no lo encontré yo, Él sale a buscarme y me encuentra, me liberta, me transforma, me bautiza. Porque hay que ser bautizado en el Espíritu. Porque la palabra del Señor dice que este evangelio será testificado por testimonio. Entonces yo no puedo testificarle a una persona en el mundo con la Biblia, ni le puedo caer a bibliazos, ni darle con la Biblia en la cabeza y creer que yo voy a impresionar a esa persona. Yo tengo que decirle de dónde yo salí, de dónde se me sacó a mí, porque yo no salí por mi cuenta. Yo tengo el privilegio, por la misericordia de Dios, de haber visto al Señor Jesucristo. Él me libertó, traigo las secuelas en mi cuerpo, las cicatrices externas de lo que el pecado y su profundidad puede causarle al ser humano. No vengo de familia evangélica, el primer cristiano soy yo, soy la primer semilla en mi familia. Entonces Satanás se ensaña contra la primera semilla porque él sabe que si él logra destruir esa semilla no va a haber fruto, ¿verdad? Entonces el Señor me sanó de hepatitis A, hepatitis B. No le he pedido que me quite el VIH porque ante los ojos de Él yo estoy sano. En la tierra seré positivo, pero ante los ojos de Él yo estoy sano. Y este evangelio se tiene que vivir por fe. Yo no me avergüenzo. David bailó desnudo delante de los que le acompañaban y la reina Mical lo menospreció. Yo estoy dispuesto a ser menospreciado por Cristo por decir que yo soy VIH positivo. Sin embargo, yo no me siento de esa manera porque yo no vivo por lo que siento, yo vivo por el Espíritu. Amén. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Así que, amada iglesia del Señor, es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Estamos trabajando en equipo, amén, porque es tiempo de trabajar en unidad, amén. Trabajar para el reino de los cielos, amén. No es tiempo de estar peleando, de estar discutiéndonos los unos a los otros, es de unirnos en el propósito de Jesucristo, en el llevar el evangelio a toda criatura. Así que, amados hermanos, pues por la misericordia y gracia de mi Señor Jesucristo, Dios también rescató mi vida de la homosexualidad, y ahorita vamos por cualquier lugar del mundo predicando la palabra del Señor y enseñándole a la gente el cuidado en el cual la familia tiene que tener con sus hijos. Yo quiero que los hermanos que están allá, por favor, nos proyecten las fotos, porque hay un antes y un después en el cual nosotros podemos testificar, como ustedes pueden ver ahí en esas fotos. Ese era mi antes sin Cristo. Mire cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, es mentiroso, es padre de mentira. Dice la palabra del Señor que Él se disfraza como ángel de luz. Transformó mi vida en esa persona que aparentemente a los ojos de los hombres parecía una reina de belleza, parecía una mujer. Pero esa era la mentira del engaño de Satanás para hacer caer a muchas personas en el pecado, para hacerlos caer muchos en la desgracia. Hay un después que es con Cristo Jesús, mi Señor. Ustedes pueden ver, cuando me bauticé, mi bata tenía una luz especial, resplandecía. Y esa era la gloria de Dios en mi vida, amada iglesia del Señor. Así que, amados hermanos, es tiempo de que nosotros nos humillemos, es tiempo de que nosotros volvamos nuestras vidas al Señor. Este problema de la homosexualidad vino a mi vida, ¿sabe por qué, hermanos? Por un descuido de mis padres, porque mis padres se descuidaron, mis padres se dejaron llevar por los afanes de este mundo, por los afanes de esta vida, y no prestaban atención a mi vida y se confiaban de dejar mi vida por cualquier persona. Así que nosotros estamos como atalayas para advertirle a la iglesia del Señor que hay que cuidar a nuestros hijos, amada iglesia del Señor. ¿Usted cómo está enseñando a sus hijos, amada iglesia del Señor? ¿Qué les está enseñando a sus hijos? ¿Qué están viendo sus hijos de usted? Recuerde que sus hijos son el reflejo de lo que es usted. ¿Y qué les estamos enseñando? Si les estamos enseñando la palabra del Señor, si nos estamos enseñando en los principios que el Señor nos ha enseñado en su palabra, vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. Yo en esta mañana escribí esta palabra porque esta palabra escasea en la iglesia del Señor a nivel mundial. La palabra obediencia, esa palabra escasea en el pueblo de Dios. Es una palabra carente, hermanos, y el Señor quiere que usted y yo le obedezcamos.
El Señor quiere que usted y yo nos apartemos del pecado, nos apartemos de la iniquidad, porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos. El Señor habla en su palabra y Él lo dice, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Este problema vino a mi vida por el fruto y el pecado de mis padres y también por ellos desentendidos y dejar mi vida con cualquier persona. Así que, amada iglesia del Señor, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que ser vigilantes, hay que estar pendientes de ellos. No se confíen de dejar a nuestros niños con cualquier persona. Hoy en día hay mucho cristiano evangélico que se confía y deja a sus hijos con cualquier persona y no le importa, y por eso es que vemos que hay muchos abusos sexuales, y esto crea un trauma psicológico, esto crea un problema psicológico tanto carente en el corazón afectivo de la persona. Eso trae unas huellas y unas secuelas tremendas en mi vida. Nosotros podemos ver también en nuestros países latinoamericanos como muchas mujeres y muchos hombres han sido abusados cuando fueron niños y aún son grandes, están en las iglesias y sus corazones no han podido ser sanados, todavía están con esa huella, porque cuando un abuso o una violación viene a la vida de una persona trae unas consecuencias terribles, hermanos. Y todo comenzó, ¿por qué? Por el descuido de mis padres. ¿Por qué? Porque a veces nuestros padres van a trabajar y piensan en lo material, en hacer dinero, y desprotegen el hogar, desprotegen la familia, desprotegen nuestros hijos. Hoy en día los padres envían a colegios e instituciones para que otras personas críen a sus hijos y no les están dando la atención y el cuidado adecuado que ellos merecen en el hogar. Se la pasan trabajando, trabajen y no ven a sus hijos. A veces llegan tarde de la noche y ya sus hijos están durmiendo, no se alcanzan a ver. Hay días que ni se ven ni comparten momentos. ¿Por qué? Por estar materializados, por estar llevados por los afanes de este mundo, amada iglesia del Señor. Y recuerden que el Señor estableció la familia. El Señor estableció la familia con unos principios y con unos valores que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros tenemos que llevar a cabo esa familia. Los hombres que son los sacerdotes de Dios son los encargados de ir adelante y de llevar esa familia adelante, de cuidar esa familia en ese hogar. Así que, amada iglesia del Señor, tenemos que ser vigilantes en cuanto a lo que el Señor nos está ofreciendo, en cuanto a lo que el Señor nos está llamando en estos tiempos, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Dios no me ha llamado para que yo me pare en un altar a venir a proclamar y a decir mentiras. No, el Señor me ha dicho, habla mi palabra, dile a mi pueblo que mi pueblo está desenfocado, mi pueblo está distorsionado, mi pueblo está dormido, mi pueblo no quiere hacer la obra de Dios, mi pueblo está confiado solamente en los deleites de este mundo. La iglesia del Señor se está pareciendo al mundo, se parece al mundo. Esa iglesia que nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles, ya no hay rastro de esa iglesia. Esta iglesia ya no se asemeja, y el Señor quiere que usted y yo vivamos una vida en armonía, en amor, que salgamos a predicar, que salgamos a llevar esa buena semilla, esa preciosa palabra del Señor. Pero ahorita, ¿qué pasa con la iglesia? Usted le dice a la iglesia, vamos a predicar, vamos a salir a evangelizar, vamos a hacer la obra de misiones, y no tiene tiempo. No tiene tiempo para las cosas del Señor. Con razón, por eso fue que el Señor dijo, rogad al rey de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos, hermanos. Y usted ve mucho pueblo dormido. El otro día el Señor me hablaba y me decía que si las sillas de las iglesias pudieran hablar, a muchos cristianos los mandarían lejos y le dirían, perezosos, vayan a ganar almas para Cristo, vayan a hablar de Cristo, vayan a llevar la buena palabra. Sino que la iglesia está conformada en los deleites de este mundo, en lo material, en las cosas que no edifican, porque esto va a quedar aquí en la tierra, hermanos. El día que usted y yo vamos a ir a la presencia del Señor, nosotros vamos a llevar delante de lo que hicimos por Él aquí en la tierra. Y hoy te pregunta el Señor, ¿qué estás haciendo por el Señor, amada iglesia del Señor? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu posición con el Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Allá donde tú trabajas, esto es parte del Evangelio. Habla de que Cristo cambia si cuentas tu testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, porque eso va a ayudar para que otra persona sea restaurada. Y eso no lo estamos haciendo, amada iglesia del Señor. Eso no se está haciendo. La iglesia solamente, usted le dice a la iglesia, vamos a hacer la obra de misiones, no tengo tiempo, pero voy a digan, que afuera hay un asado, que hay comida, que hay fiesta, que hay un cumpleaños, y todo eso, y la gente corre.
La gente quiere los deleites de este mundo y eso no es lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a usted y a mí, iglesia del Señor. Dios restauró mi vida de este pecado de la homosexualidad y me hizo libre de ese pecado, pero fue con un beneficio, con decirle, vaya, hable la verdad, porque hoy en día se han levantado muchos falsos apóstoles, se han levantado muchos falsos profetas que vienen y se paran a los altares, y eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que le digan cosas agradables al oído, y no es así, iglesia. Estamos viviendo unos tiempos críticos y terribles en los cuales tenemos que trabajar arduamente para el Señor, hacer la obra del Señor. El Señor me trajo aquí a los Estados Unidos con el propósito de hablar la palabra, testificarte lo que Dios hizo en mi vida, que libertó mi vida del pecado de la homosexualidad, pero para decirle al pueblo de Dios que aquí en Estados Unidos el pueblo de Dios se ha conformado porque tienen casas, porque están en la tierra que fluye leche y miel, pero se han olvidado de Dios. Se han olvidado de hacer su obra. Su corazón se ha envanecido en los deleites y los placeres de este mundo. Y no queremos hacer lo que Dios nos ha llamado, amada iglesia del Señor. Por eso yo no me canso de ir a predicar el evangelio y de hablar a la gente. Cuando tengo la oportunidad en la calle, de lo que voy, comparto, porque tengo esa hambre, tengo ese deseo de que la gente sea salva, de que la gente conozca del Señor a través de mi testimonio. Imagínense, si eso lo hago yo, cuánto más el Señor, que dice en su palabra, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, amado pueblo del Señor. Entrando pues en materia de mi testimonio, hermanos, a la edad de 7 años fui abusado sexualmente por un familiar cercano a mi vida, trajo problemas terribles. Satanás en sí, Señor, de muy pequeño en mi vida, traer muchos problemas en mi vida, hermanos. Porque por causa del pecado de mis padres, porque mis padres no conocían esta palabra, vivían una vida de doble vida, vivían una vida doble. Aparentaban amar a Dios y vivir para Dios, pero mentira, esa no era su realidad. Su realidad era otra, en el pecado, en la fornicación, en el adulterio. Y nosotros los hijos éramos los que estábamos pagando las consecuencias. Y yo por eso le hablo a los padres, le digo, usted dice que ama a sus hijos, pero usted los ama de dientes para afuera. No los ama con su corazón. Por eso el Señor dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de hacer esta palabra que se llama obediencia, de obedecerle a Él, de guardarnos del pecado, de guardarnos de las cosas malas. Si amamos de verdad a nuestros hijos, nos guardamos de las malas cosas, porque no queremos que nuestros hijos vayan a pasar cosas terribles. Y por eso Dios me levanta a mí para pararme en un altar, para informar a la iglesia, para advertirle, para que la iglesia no caiga en el error que cayeron mis padres. Y dice la palabra del Señor que un abismo lleva a otro abismo. Después de ese abuso, hermanos, ¿sabe qué pasaba? Me tocaba ver cosas terribles en el hogar. Me tocaba ver a mi papá llegar borracho, a mi mamá la cogía, la cortaba, maltrataba el hogar. Mi madre decía que era de Dios y iba ante los brujos, hermanos, y todas esas cosas, hermanos, y pasaron cosas terribles. El diablo empezó a hacer daño a mi familia. ¿Por qué? Porque cuando cometemos pecado le abrimos las puertas al enemigo. Si usted no vive una vida de acuerdo como Dios dice en su palabra, hermanos, y solamente se envanece porque usted conoce mucho la palabra del Señor, eso no se trata de conocer la palabra del Señor a fondo, es obedecerla. Porque la palabra del Señor dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo, conocía toda la letra de la palabra, conocía toda la ley, pero él no había nacido de nuevo. Él no había tenido un encuentro personal con el Señor, vivía una vida como él quería, y no es así, mis hermanos. Entonces, cuando cometemos pecados, se le abren puertas al enemigo, se le abren puertas a él, amada iglesia del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida agradable para Dios de verdad, una vida de obediencia, de amor, de verdad, guardarnos para Dios en esa santa voluntad que Él quiere, amado pueblo del Señor. Y vinieron cosas terribles por el problema del pecado de mis padres. Primero fui abusado yo, después al año y medio mi padre perdió la vida en un accidente trágico. A mí me tocaba ver todos esos espejos, todas esas cosas.
¿Y cuántos hijos hoy aún de pueblo cristiano tienen que ver muchas cosas en el hogar de sus padres, que sus padres pelean, se faltan al respeto, no hay amor? No ven que su padre a su esposa la trata con amor, con respeto. Y lo mismo su esposa, su esposo no lo trata con amor, y tenemos que ver muchos espejos. No hay amor, no hay comprensión, como pasaba en mi hogar no había comprensión. Entonces, ¿qué pasaba? El diablo me decía, vaya, que en el mundo allá sí te van a escuchar, allá sí te van a entender, allá sí te van a comprender. Y eso, por eso es que usted hoy en día ve muchos homosexuales y muchos drogadictos, muchas lesbianas, muchos alcohólicos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos en sus hogares no fueron entendidos, no fueron comprendidos, no fueron escuchados, no les dieron amor, no les transmitieron ese afecto. Nosotros, como padres de familia, antes de ser padres, primero tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Usted conoce cuando sus hijos están pasando alguna situación, cuando su hijo se está comportando de una manera que no es anormal, porque usted lo conoce. Usted acérquese y pregúntele. No le dé temor. Si usted tiene que abrazar a su hijo y darle amor, abrácelo, déle ese amor, dígale cuánto es importante ese hijo o esa hija que Dios le ha regalado, que Dios le ha puesto en su vida. Y lo mismo también, ustedes hijos, dice la palabra del Señor, que no tenemos que ser ásperos tampoco con nuestros padres. Ustedes también manifiesten ese amor a sus padres, porque recordemos que el primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres, amén, para que nos vaya bien aquí en la vida. Amén. Entonces yo estas cosas no las encontraba en mi hogar. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? El diablo me decía, vaya, que afuera vas a encontrar quien te escuche. Y esa es la mentira de Satanás, porque lleva a muchas personas a que caigan en un abismo muy grande, a que caigan en un error. ¿Por qué? Porque en un hogar no fueron entendidos, porque en un hogar no hubo comprensión, porque en un hogar no hubo ejemplo de los padres. Y por eso usted ve mucha gente que hoy en día está en el pecado. ¿Por qué? Están mal. ¿Por qué? Por el producto de lo que cosecharon sus padres un día. Amada iglesia del Señor. Y fue hacia adelante que el diablo primero abusó de mi vida. Después murió mi padre en un accidente trágico. Mi madre quedó viuda. Éramos 3 hermanos. Mi madre se entregó al alcohol con 3 hijos. Al año y medio de haber muerto mi padre, pues ¿qué pasó? Mi hermano menor murió en un accidente trágico. Un niño de 8 años fue reventado por un bus. Fueron cosas terribles, hermanos. Cosas duras. Y hay mucho evangélico que no agradece a Dios. Están bien. No agradecen a Dios de verdad. No cuidan su viña. No cuidan sus hijos, su familia, su esposa, su hogar. De verdad, hermanos, son tiempos difíciles en el cual tenemos que despertarnos, amada iglesia del Señor. No es tiempo de andar durmiendo, es tiempo de arreglar nuestras vestiduras delante de Dios. Es tiempo de arrepentirnos y humillarnos ante Dios, hermanos. El dinero no nos va a llevar a nada bueno. Las casas, los carros, eso va a quedar aquí. Y eso es lo que hoy en día el diablo ha colocado en el corazón enquistado de muchos cristianos. Vivir por lo material, por los afanes de esta vida, hermano. Yo no me voy a llevar nada. A mí no me importa. El que quiera quedarse con lo que yo tengo, se lo dejo aquí. Yo me quiero ir con el Señor cuando Él venga. Quiero estar en su presencia. ¿Usted sabe cuál es el sueño más grande de mi vida en este momento, hermano? Estar en la presencia de Dios y adorarlo. Yo no sé cuál es su sueño, pero mi sueño es, hermanos, adorar a Dios. Amarle por lo que Él hizo por mi vida, porque cuando nadie daba un peso por mi vida, cuando nadie daba nada por mi vida, Él lo entregó todo en la cruz del Calvario. Él se dio a sí mismo, dice la palabra, que se humilló por amor a nosotros, hermanos. Y nosotros, ¿cómo le estamos pagando a Dios? Es tiempo de reflexionar. La iglesia tiene que reflexionar, hermanos. La iglesia tiene que meditar en esto, hermano. Tiene que ver a la cruz y mirar el sacrificio de Cristo. Hermanos, yo soy agradecido con Dios y por eso yo voy y predico el evangelio y le hablo a las familias. Le digo, familia, yo no quiero que ustedes pasen por lo que yo pasé como hijo, que me tocó ver en mi hogar. Eso sucedió porque mi familia era inconversa y no conocían del Señor, pero no estamos lejos. Porque hay muchos cristianos padres de familia, que dan mal ejemplo y sus hijos no se convierten al evangelio por el testimonio de sus padres.
no se convierten al Señor, porque hay un testimonio que es pésimo y dice, pero yo que voy a ir a la iglesia si mi padre y mi madre son una hipócrita, dan mal testimonio, después van a la iglesia a alabar y adorar al Señor y vienen y salen otra vez y vuelven a hacer las mismas. No, hermanos, tenemos que ser íntegros delante de Dios, en la iglesia, en la casa, en el supermercado, en el trabajo, en todo lugar, porque somos cartas abiertas. Somos cartas leídas, hermanos. Tenemos que dar ese buen ejemplo, hermanos. Amar a nuestros hermanos, ayudarnos los unos a los otros, hermanos. Salir a las calles, ir a predicarle la palabra del Señor a esos hombres. Yo me gozo ir a hablarles a ellos, a abrazarles, porque nadie les da un abrazo a ellos. Yo conocí que es vivir en la calle. Yo conocí que es dormir en la calle, comer en la calle. Yo supe que es sufrir el vituperio y el desprecio en la homosexualidad, rechazado de la sociedad. La policía me pegaba, me daban unas tandas. Perdónenme esa palabra, no sé cómo la expresan ustedes. En Colombia se dice que le daban garrote, en calabozos, preso en la cárcel. Y todo porque comenzó por un descuido de mis padres. ¿Por qué? Porque ellos le abrieron puerta al pecado en la vida de ellos. Yo tenía un resentimiento grande porque yo decía, pero ¿por qué mi madre no me ama? Mi madre solamente me levanta a punta de golpes. ¿Por qué no me daba amor? Y me hacía esas preguntas. Hoy Dios ha hecho una obra preciosa en mi madre, la ha cambiado, la ha transformado, y todo lo que ella tal vez no pudo ofrecerme cuando yo era un niño me lo está ofreciendo ahora. ¿Pero por qué? Porque ella permitió de que Jesucristo entrara a su vida. Y hermanos, fueron cosas terribles que me tocó vivir, hermanos, cosas terribles, hermanos, en la vida de la homosexualidad. Cuando vive en la homosexualidad, uno vive una vida muy vacía. Después de que pasó la muerte de mi padre y de la muerte de mi hermano y mi madre, yo tenía que ver la borracha y tenía que ver todo lo que tenía que ver en mi familia. Y pues esa desesperación a mí se me rompió toda mi psicología, no me importó nada, porque no había, vuelvo y les repito, esa atención en el hogar. Entonces que dije, me voy porque afuera sí me van a escuchar. Y el diablo dice, ve, vaya, que allá sí te van a escuchar. ¿Y qué pasó, hermano? Me fui a la edad de 12 años a prostituirme, a vender mi cuerpo. Cuando yo era un niño de 12 años, empecé a vender mi cuerpo en las calles de Bucaramanga. Fui violado muchas veces, hermanos, abusado siendo un niño. Y yo buscaba amor, buscaba a quien me quisiera, quien me diera amor, que me diera afecto. Yo me acuerdo que en esas épocas de fiestas de fin de año, cuando pues la gente se reúne para compartir un momento, yo veía la alegría en sus hogares compartiendo, y yo era un niño, y yo me paraba y yo decía, ¿cuándo será, Dios, que yo algún día podré vivir así un momento de felicidad? No lo había, hermanos. Por eso usted tiene que ser agradecido con lo que Dios le ha dado. Si usted no ha conocido el mundo ni ha conocido el pecado, no le aconsejo que vaya a buscarlo. Te aconsejo que cada día más se entregue a Dios y se esfuerce por ir al cielo, porque afuera lo que va a haber es destrucción, hermano, y van a venir tiempos difíciles, hermanos. Estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. El homosexualismo se ha levantado, hermanos. El diablo quiere imitar las cosas del Señor, el diablo quiere imitar lo que es de Dios. Ahora la bandera gay, usted puede ver, esa bandera gay es parecida al arco iris, pero lamentablemente no tiene los 7 colores, tiene 6 colores, tiene un número de hombre que identifica a la bestia, dándole culto a Satanás. Por eso el Señor habla aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que se envanecieron en su propio razonamiento y no le dieron la gloria a Dios, sino que le dieron la gloria al diablo, hermanos. Entonces, hermano, mire cómo está el mundo destruido, hermano. Dice que como en los tiempos de Noé, dice que muchos estarán bebiendo, muchos estarán en casamiento, en fiestas, en bodas. Así está la iglesia distraída. El diablo la tiene distraída. Ya la iglesia no quiere ayunar, ya la iglesia no quiere orar. Usted ve la gente, cuando yo veo a la gente, el Señor me ha mostrado los síntomas. Cuando una persona no ora, empieza a bosteciar, empieza esos son síntomas de una persona que no ora. Hermanos, ya la iglesia no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere pagar un precio, hermanos.
Ya hoy en día en los hogares ya no se hacen devocionales en las casas, que nos reunimos en familia a darle gracias a Dios y a compartir la palabra del Señor, a sentarnos y a dejar esa semilla sembrada en el corazón de nuestros hijos. No, ahora el devocional se llama un 4x4, no sé cómo le dicen, un televisor, un plasma, a ver la película, a ver las novelas, a ver toda la basura, porque esa basura es la que el mundo y el diablo quiere transmitir a nuestros hijos para que en el corazón esas vidas se conviertan a todo eso que se está viendo en la televisión. Ese es el mundo, eso es lo que trae el mundo, hermanos. Y en nuestras casas no le damos culto al Señor, no le damos gracia. Usted llega a los hogares a veces los hermanos, que tremenda película, hermanos. Hay que hablar la verdad, hermanos, porque por la verdad murió Jesús. Y esto es lo que el Señor me pone, que yo le hable a la iglesia la verdad, que yo le diga la verdad a la iglesia, porque Dios a mí me va a reclamar, a mí, cuando me llame en su presencia me va a decir: ¿qué hiciste? Te saqué de la homosexualidad para que le hablara a la gente, ¿qué hiciste? ¿Solamente fuiste y le dijiste palabras bonitas para endulzar su oído? No, ese no es mi propósito. Mi propósito es ser fiel a Dios, ser fiel a esta palabra, hablar la palabra del Señor como Él quiere que se dé. Y así que, mis hermanos, empecé a la homosexualidad, a vestirme de mujer, a colocarme senos, hermanos, empecé a transformarme supuestamente en una mujer, a transformarme con ese cuerpo, con ese objeto de pecado, hermanos. Y fue así, hermanos, que a la edad de 15 años, cuando yo también era un niño, hermanos, caí en la delincuencia, aprendí a robar, a atracar, aprendí a hacer lo malos, porque eso es el abismo que va llevando cada día más a lo más profundo. Y fue así, hermanos, que a la edad de 15 años fui cómplice de 2 homicidios de 2 personas, siendo un niño. Mira hasta dónde se convirtió ese problema. En mi familia empezó esa raíz, porque siempre hay una raíz de todo. Siempre empieza por algo, y el diablo toma ventaja cuando el pueblo se distrae, porque el pueblo, los seres humanos somos así, nos distraemos, y el diablo se aprovecha de esa oportunidad cuando el pueblo se distrae para caerle encima. El diablo no juega, hermanos. El diablo no está jugando. El diablo sabe qué es lo que quiere de usted, de mí, robar la salvación de nuestras almas. Pero todo depende de usted, iglesia del Señor, de cómo se esfuerza y cómo lucha por encontrar esa salvación. Amén. A veces pensamos que porque estamos en una iglesia ya nos sentimos algo y seguro. No, Señor. La salvación se lucha, se busca, se vive en obediencia de verdad hacia Dios, de verdad. No en pecado, hermanos. Hay que hablar la verdad, hay que decir la verdad. Dice la palabra del Señor, dice que al cielo no entrará ninguna cosa abominable. Yo no conocía esta palabra hasta que Dios me confrontó del pecado que yo vivía, de la homosexualidad, porque en mi razonamiento humano me hacía que yo estaba bien, y la palabra me confrontó y me dijo: los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y ahí tienen un sinnúmero de personas, dice que hechiceros, fornicarios, adúlteros, idólatras, dice que ladrones, estafadores, mentirosos. Esa es otra cosa. Mucha mentira se ve en la iglesia del Señor. A veces nosotros, por querer quedar bien con la gente, mentimos y quedamos mal con Dios. No, hermanos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser leales, hermanos, ser honestos. Yo sé que la verdad no gusta, la verdad no le gusta a nadie, hermanos, pero tenemos que ser sinceros y decir la verdad, porque para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a traer la verdad. Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Es la verdad que nos hace libres. Es la verdad de esta palabra que me hizo libre. Es la verdad de esta palabra que me hizo libre y me libertó del pecado de la homosexualidad. Porque esta palabra me confrontó y yo caí en cuenta y dije: Dios es verdad, su palabra es verdad. Y fue ahí cuando le pedí perdón a Dios, y ahí fue cuando empezó el Señor a tratar con mi vida. Después, hermanos, llegué a Roma, Italia, me prostituí en Roma, Italia. Después de los homicidios, llegué a Roma, Italia, donde todo el mundo dice que es la ciudad santa, que es la santa sede. Mentira. Es una ciudad pecaminosa que tiene una doble cara de la moneda, en la cual en la noche muchos homosexuales, lesbianas y prostitutas salen a vender sus cuerpos por las calles de Roma. Yo tenía que ver cómo sacerdotes católicos iban a buscar homosexuales con sus sotanas, a buscar el pecado. Gente que era de Dios, que decía ser de Dios, ir a buscar el pecado en las calles.
Es como un carnaval, Sodoma y Gomorra. Usted ve filas de muchos carros y muchos italianos, europeos en Francia, en el París, en el bosque de Bolonia. Es un festival de Sodoma y de Gomorra. Usted ve la gente teniendo relaciones sexuales, haciendo cosas aberrantes, discotecas terribles donde van parejas, hombres y mujeres, a cambiar su esposo, su esposa, para cometer pecado, cosas terribles, hermanos. Cosas que vieron estos ojos, y estos ojos, hoy el Señor esta boca la utiliza para hablarle la verdad, para darle a entender a la iglesia cómo está el mundo. Que la palabra nos habla y nos dice que Cristo viene pronto, hermanos. Y el Señor nos habla como esas vírgenes sensatas y esas vírgenes insensatas, esas prudentes. ¿Tú en cuál lugar estás, iglesia del Señor? ¿Estás en las prudentes o estás en las insensatas? Hay que mirarnos, porque aquí tenemos el espejo. Este es el espejo que nos va a dar a entender que cómo estamos delante de Dios. Es la palabra de Dios. Hay muchas personas que a veces dicen que uno cuando predica con extremo. No, hermanos, esto no es extremo, esto es realidad extrema, de verdad. Lo que hay que hablar, la verdad. De cómo está el mundo, cómo está el pecado, hermanos. Caí preso en las cárceles por el pecado en Roma y en Suiza, cárceles de máxima seguridad, estar con delincuentes, con asesinos de alto rango. Hermano, me había convertido, mire el pecado que me había llevado a convertirme en un delincuente perseguido por la policía europea. ¿Por qué? Porque me pasaba como esa película de Misión Imposible, hermano. Me disfrazaba, me colocaba una peluca rubia, me colocaba una peluca café, otra ropa, me hacía parecer otra persona para robar diferentes aeropuertos por el mundo, otros países, haciendo cosas malas, porque eso es lo que lleva el pecado y eso es lo que hace el diablo. Cuando una persona está en el pecado, el diablo lo utiliza como una marioneta y como un títere para desgraciar la vida de otros. Y así pasó, hermano. Me perseguía en Italia, en Europa, la policía por mis pecados, por toda mi maldad, todo lo que yo había hecho. Vivía como un delincuente, vivía perseguido, vivía una vida arruinada, una vida vacía, solo. Me tenía que cortar mis brazos. Miren, yo tengo aquí secuelas. Mis brazos cortados, lacerados. ¿Por qué? Porque no había amor, porque no había afecto, porque en esa vida no hay felicidad. La persona que diga que vive en la homosexualidad o en el lesbianismo y diga que es feliz, es mentira. Yo lo comprobé con mi propia carne, es mentira, no lo hay. No hay amor, no hay felicidad. La persona vive vacía, sola. El común denominador de los homosexuales se llama la soledad. Una vida marginada, sin amor. Hermanos, empecé toda esa persecución, empezó todas esas cárceles, hermanos, estar preso en unas cárceles de máxima seguridad, en la cual, hermano, me tenían que tirar la comida como un perro por debajo de una ventana, monitoreado por cámaras, con delincuentes cuidando mi vida, con gente peligrosa, asesinos de alto calibre, hermano, gente peligrosa. Una cárcel en Suiza donde yo estuve, que la cárcel era un subterráneo abajo en la tierra, que usted no veía ni el sol ni el tiempo. Allá te trabajaban psicológicamente y te quitaban el tiempo, no había reloj, usted no sabía si era de día, de noche, en qué estoy, qué horas son, nada. Era un trauma psicológico, hermanos. Todo lo que a mí me tocó pasar, cosas terribles. ¿Por qué? Por el pecado de mis padres y también por mi mala decisión, porque decidí mal también. También mi culpa, porque yo también decidí mal. Amén. Y a veces nosotros hacemos decisiones malas. En la vida hay que hacer decisiones para bien, o hay personas que hacen decisiones para mal. Yo sé que si usted hace decisiones en Dios, todas van a ser victoria y todas van a ser en bendición. Pero si tú decides seguir el pecado, si decides seguir lo malo, estás en camino de muerte. Estás en camino de destrucción. Y así que, hermanos, después de vivir toda esa vida trágica en Roma, persecución, delincuencia, homicidios, toda esa vida baja, cortándome en borracho en una habitación, tomando trago, tomando, bebiendo, porque no me hallaba, porque no era feliz. Y cuántas personas hay afuera en el mundo esperando que le hablen de Dios, y la iglesia no quiere ir a predicar. La iglesia no quiere ir a hacer misiones. La iglesia no quiere ir a llevar el evangelio del Señor. Usted ahorita, usted se para, usted va y hay gente que lo escucha, usted le habla de Cristo y ellos se paran porque la gente está receptiva, están como dulces, están como cuando una mosca se va a un algo dulce, ahí así, porque la gente quiere escuchar de Dios. La gente quiere escuchar afuera que les hablen de Dios, que le hablen que cuál es la solución para su problema, para su pecado, para lo que están viviendo, su enfermedad, y la única solución se
se llama Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos la verdad, hermanos, que es Cristo Jesús. Él es el camino al cielo. Yo a veces me aterro, hermanos, y veo otras denominaciones que no traen la verdad y cómo trabajan y predican. Domingo a domingo van y caminan y hablan y van y tocan puertas, porque no me gusta nombrar denominaciones. Amén. Eso lo sabe el Señor y trabajan arduamente, y la iglesia del Señor no lo estamos haciendo. El Señor me dice, me hace ver el ejemplo de ellos, me dice, mire, si ve lo que ellos hacen y no tienen la verdad. Hágalo tú, vaya, busque a la gente en las casas, toque, que te van a recibir con una palabra de amor, con una palabra que tú les des de parte mía, de parte de Dios. Eso los va a levantar y va a transformar su vida, porque esta palabra es poder, hermano. El mundo fue hecho por la palabra de Dios, y la respuesta a los problemas y a las soluciones de esta vida está en la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo no me hallaba, vivía frustrado, vacío, terrible, hermanos, en una agonía terrible. No me hallaba consumiendo droga, hermano, atado por el diablo. Mi vida era desesperada. Muchas veces le digo lo mismo, mátese, pero, o sea, cosas tremendas, hermanos, hasta que empezó el trato de Dios con mi vida. Vino la misericordia de Dios a mi vida. Vino su inmensa misericordia y su inmenso amor, y fue cuando el Señor empezó a tratar con mi vida. Y por primera vez en mi vida a mí nadie me habían hablado de Cristo, y fue que el Señor hizo por medio de mi hermano menor regalarme una Biblia. Me regaló lo mejor. Usted, cuando tenga y pueda regalar una Biblia a una persona y hablarle de Cristo, es el mejor regalo que usted le está dando a un ser humano. Y a mí me regalaron ese tesoro, y empecé, y por primera vez en mi vida sentí la voz de mi maestro que me decía que me amaba, que Él me amaba mucho, que Él lo había dado todo, y que su amor era tan grande. Y empecé yo a tener un encuentro con el Señor, hermanos. Mi encuentro fue un encuentro terrible. Yo tengo que hablar la verdad, hermanos. Dios me mostró el infierno. Dios me mostró el infierno, y yo se lo digo delante de su palabra que está aquí delante de mí. Él me mostró el infierno, y el infierno es real, hermanos. El infierno existe y la gente no quiere entender. La gente quiere vivir en su pecado, y no quieren cambiar, y no quieren soltar, no quieren entregar su vida a Cristo, no quieren entregar su corazón al Señor. Por eso, si usted que ha venido por primera vez en esta mañana, usted está en la oportunidad para que usted le entregue su vida a Jesús, para que usted le entregue su corazón al Señor. Antes de que sea demasiado tarde, mientras hay vida y esperanza, la oportunidad es ahora, now, como dicen en inglés, ahora. Así que, hermanos, empezó la misericordia de Dios, empezó a mostrarme el infierno, ese lugar de tormento, empezó a mostrarme esas cosas, y me hablaba una voz a mi corazón y me decía, mire, para allá vas a ir tú, si no cambias, si no dejas tu vida de pecados, es el lugar en el cual vas a ir, hermano. Y eso me llenó de un temor, y empezó el Señor a hablarme y a hablar a mi vida. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Porque esta palabra que tiene, me está hablando, conoce mi vida, es que ahí está mi vida, está todo lo que me pasa a mí, hermano. Aquí en esta palabra está todo, hermanos, todo está ahí. Y fue ahí cuando conocí a mi gran maestro, y fue ahí cuando su misericordia vino y me buscó, me visitó y me llenó de su amor y me abrazó y me dio ese amor tan grande, hermanos. Y fue ahí cuando empezó el Señor a hacer esa obra preciosa. Fue cuando el Espíritu Santo de Dios empezó a convencer mi corazón de pecado, porque Él es el que convence, el que redarguye. Y empezó el Espíritu Santo a tratar con mi vida, y empezaba el Señor a decirme, dame tu cabello. Yo me cortaba el cabello. Dame tus aretes, yo le entregaba los aretes. Dame el maquillaje, le entregaba. Dame tu ropa de mujer. Porque cuando, hermano, tenemos un encuentro con el Señor de verdad y lo amamos a Él, no nos importa dejar nada. A mí no me importó dejar mi tierra, Colombia, por venirme a testificar a este país, hermano, porque yo amo las almas. Yo amo que las personas conozcan de Dios. Ese es mi deleite, esa es mi prioridad, hermanos. A mí me gusta irme a las esquinas a predicar a las donde hay multitudes de
gente. A mí no me da vergüenza de hablar del evangelio, de mostrarle una pancarta que yo cargo y decirle, mire, Cristo cambió mi vida, Cristo me hizo libre, hay oportunidad para tu problema, para tu enfermedad, para tu hogar, para tu vida. Se llama Jesús de Nazaret, hermano. Yo proclamo los cuatro vientos, hermanos. Yo amo el hablarle a la gente de Cristo. Yo amo el llevar este mensaje precioso por todo el mundo, porque el Señor dice, ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura, mis amados hermanos. Y fue cuando el Señor restauró mi vida, me libertó totalmente de la homosexualidad, rompió las cadenas, porque lo que el diablo se demoró a hacer en mi vida por 22 años, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo llevó cautivo y lo destruyó en solamente 10 minutos, hermanos. Es el poderoso que tenemos, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que es poderoso, que libertó mi vida. Hizo un milagro grande, hermanos. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Él todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Libertó mi vida, me hizo libre, hermanos. Y ahora estoy predicando la palabra. Señor, me he llevado por muchos países, por Argentina, por Perú, por Venezuela, por Ecuador, por Panamá, ahorita en los Estados Unidos, por muchas naciones, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, y le estoy pidiendo a Dios de que me dé mi esposa. Quiero tener mi esposa. Porque si usted sueña en Cristo, los sueños se van a hacer realidad, porque Él los hace realidad. Y le he pedido, Señor, esos momentos que yo veía cuando era un niño y me la pasaba mirando a aquellas personas que eran felices. Yo quiero vivir esos momentos, quiero tener un hogar, quiero sentirme que es un hombre, quiero sentirme que es tener mi esposa, quiero sentirme que es tener mis hijos, quiero sentirme que es tener un hogar, amar a mi familia y predicarles esta palabra, porque eso es lo que yo quiero. El día que yo tenga mis hijos, hermanos, les enseñaré esta palabra, les enseñaré que esto es lo más maravilloso, que esto es lo más hermoso. Yo adoro esta palabra. Yo la adoro, yo no sé si usted la adora. Yo adoro la palabra de Dios. Y que tenga mis hijos mi hogar y ir a testificarle al mundo, a las naciones, a las grandes sociedades, a los grandes gobiernos que apoyan el homosexualismo y el lesbianismo y que aprueban esas leyes que van en contra de la voluntad de Dios, y de pararme y de testificar y decir a ellos, mire, yo soy la prueba, yo soy el resultado viviente de un milagro que Dios hizo en mi vida, que rescató mi vida de la homosexualidad, me libertó de ser un transexual con senos y tener mucha cirugía, y me hizo libre de este pecado de la homosexualidad, rompió las cadenas, y aquí ahora está mi esposa, estos son mis hijos, y podemos decir de que Cristo cambia al homosexual, de que Cristo cambia a la lesbiana, de que Cristo cambia al drogadicto, de que Cristo cambia al borracho, de que Cristo cambia al alcohólico, de que Cristo es la esperanza, la solución de que el mundo necesita. Solamente en Él hay vida eterna, iglesia del Señor. Demostrar al mundo entero de que Él es real, que Él lo puede hacer posible. Apagarle la boca al diablo, hermanos, a los que se levantan en contra de Dios, en contra de sus preceptos, de sus mandamientos. Los que dicen, porque hoy en día eso es lo que también sucede, que hay muchos médicos, psicólogos, que no son homosexuales y le van a dar consejo a un homosexual para destruir su vida, y lo va a hacer que se coloquen hormonas femeninas y que se destruyan su cuerpo. He tenido que ver a gente que entran en un tratamiento, una mujer, hermanos, con barba. Y esa gente que dicen ser psicólogos, ¿cómo le va a dar consejo a una persona si no es homosexual, no tiene una vida de homosexualidad? ¿Cómo va a entender lo que hay dentro de esa persona si esa persona no lo es? Y lo único que le va a dar es un consejo distorsionado, llevándolo a un abismo que se destruye, hermanos. He tenido que ver gente destruida, homosexuales muertos por el SIDA, hermanos, lesbianas con tumores, con cánceres, hermanos, porque se cumple esta palabra, dice que la paga del pecado es la muerte. De tener que ver cosas terribles, hermanos, de tener que ver muchas cosas, mucho psicólogo, mucha gente que da consejos sin sabiduría porque no están en los zapatos de esa persona y se atreven a dar un consejo y un pensamiento. No, si usted quiere dar un buen consejo, dé el consejo que sea basado en lo que Dios dice en su palabra, porque si queremos verdadera sabiduría, Él aquí, en la palabra de Dios. Y yo aprendí este consejo de la palabra del Señor, y ahorita soy el resultado que ustedes ven aquí en este altar, el resultado del Dios viviente, de lo que Dios transformó mi vida, hermanos.
Y sigo predicando el evangelio y no me detendré, hermanos. Así el diablo se levante, así el mundo se levante, así tenga que sufrir persecución y tenga que ir donde tenga que ir, pero yo a mi Cristo no lo voy a callar. Yo a mi Cristo no lo voy a silenciar. Yo lo predicaré y hablaré de Él hasta el último día de mi vida, amada iglesia del Señor. Es una obra preciosa, soy feliz, hermanos. Me levanto todos los días con el gozo, con la felicidad, hermanos. Usted no sabe que ahora en Cristo Jesús nosotros somos maravillosos. Yo veo este pueblo hoy que está estrenando. Ustedes están estrenando. Ustedes están estrenando. Yo veo esta gente que está estrenando. ¿Sabes qué estamos estrenando? Misericordias nuevas cada mañana. Usted y yo estrenamos misericordias nuevas cada mañana, amada iglesia del Señor. Yo me levanto con una alegría, con un gozo, soy feliz, tengo mi manera de vivir. Y eso es lo que hoy día muchos cristianos, se ve un cristiano amargado, apático, sin sentido, sin gozo, sin felicidad, frustrado. No, hermano, Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos así, seamos alegres, nos amemos, compartamos, vayamos a predicar la palabra y vayamos juntos en armonía, lo dice la palabra del Señor. Cuán grande y cuán maravilloso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero lamentablemente la iglesia del Señor se está dividiendo entre sí misma. Los hermanos se aborrecen el uno con el otro. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice que el que aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo, es un homicida. Eso lo dice la palabra del Señor, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hay que amarnos en vez de nosotros pelear entre nosotros mismos. Vamos a unirnos y a batallar contra el diablo. Como si el diablo está unido, hermano. El diablo si no pierde tiempo y se une para hacerle la guerra al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está distorsionado con otras cosas, pensando en otras películas de Cenicienta y pajaritos en el aire. No, hay que aterrizar, hay que vivir con los pies en la tierra. Es tiempo de abrir esas cuencas de ojos y estos oídos y de ponerle atención a esta palabra y de empezar a vivirla y trabajar para el reino de los cielos. Yo trabajo arduamente, como les repito, no me detengo, no descansaré. Vivo feliz. Tengo 1000 sueños en mi vida y sé que con Cristo los voy a conseguir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted tiene problemas, tiene necesidades, está pasando por una prueba, este es el tiempo para que usted no se detenga y siga creyendo en el Señor, siga luchando. No deje que nadie le robe los sueños y le robe las esperanzas que el Señor le ha dado. No deje que nadie marchite ese gozo y esa felicidad que el Señor ha depositado en su vida, esa presencia del Espíritu Santo de Dios. No deje que nadie le robe. No, florezca, crezca para Dios, no se estanque como esos bonsáis que quedan enanos. No, crezca para Dios, para que dé fruto, para que usted, dice la palabra del Señor, de que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece es la hortaliza más grande. Dice que van allá los pájaros y se anidan y da buen fruto. Crezca para Dios, pero para bien, para Dios, hermanos. En vez de estar nosotros desunidos, unámonos, amémonos, busquemos las almas, prediquemos, llevemos la obra del Señor, esa misión que ustedes están haciendo de ir a otros países, a México. Los felicito, háganlo, vayan a ganar almas para Cristo. Vayan y lleven el mensaje de la palabra del Señor y manifiesten el amor que Dios les ha depositado en sus corazones, que es para bien. Y eso es lo que yo en esta mañana he venido a traer a esta iglesia del Señor. He venido a traer este testimonio de que Dios cambia a un hombre, que sí es posible, de que todo en Cristo se puede, de que usted puede en el Señor. Yo no conozco su vida, amada iglesia del Señor. Yo quiero que usted se levante, amada iglesia del Señor, y se ponga sobre sus pies. Y quiero que alguien me colabore aquí, por favor, con música de alabanza, porque es tiempo de nosotros rendir nuestra vida en humillación al Señor y decirle al Señor, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, gente decidida, gente que tiene garbo, gente que verdaderamente se atreve a creerle al Señor, gente que verdaderamente está dispuesta para trabajar en la vida del Señor y para trabajar para Él y vivir una vida en santidad, porque allá lo dice: santidad a Jehová, y sin santidad nadie verá al Señor. Así que, amada iglesia del Señor, yo no conozco su vida, yo no conozco su problema. Tal vez es
a usted lo hayan humillado, lo hayan despreciado, tal vez a usted lo hayan sentido sentir mal en su vida, tal vez usted tenga problemas en su hogar con su esposo, con su esposa, tal vez esté pasando por un momento en el cual le han dicho que usted está enfermo y que usted no tiene solución. Mentira, la última palabra la tiene el Señor. Tal vez usted está pasando por problemas en su corazón. Eso es lo que pasa hoy en día, que hay muchas personas que tienen rencor en su corazón y no han sabido perdonar y no pueden perdonar, y por eso la bendición de Dios no puede llegar a la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque hay una barrera, hay un muro que le impide. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de perdonar. Dice el Señor en su palabra que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Hay corazones enquistados sin perdón, con resentimiento, con orgullo, con dolor, hermanos. Ayudémonos, amémonos en el amor del Señor, vivamos para el Señor. Dice la palabra del Señor, dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano sufrir necesidad y no lo ayuda, dice, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él, en su corazón? Dice, hijitos míos, no nos amemos de palabra, sino de hechos y en verdad. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que, amada iglesia del Señor, esta es la oportunidad y el altar va a estar abierto. Porque el Señor quiere gente que venga al altar y se pone de rodillas y se humilla ante su presencia. Es tiempo de volvernos a Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Volved vosotros a mí de todo vuestro corazón, convertidos a mí, con ayuno, con lamento, con lloro. Si usted está pasando por un momento difícil en su vida, yo no lo conozco, y se encuentra al borde de la desesperación y tal vez le han dicho a usted de que no hay salida, eso es mentira. Aquí está el Señor en el altar, hermano. Puede pasar usted adelante, si quiere arrodíllese aquí, hable con el Señor, porque Él quiere escuchar sus palabras aquí en el altar. Dice que el fuego no está afuera, el fuego está en el altar, su presencia, y eso es lo que el Señor quiere. Yo invito a todo aquel que tenga un problema, una necesidad, que se encuentre sufriendo, que venga aquí al altar y pase adelante y se arrodille y nos humillemos, porque el primero que se va a humillar soy yo ante la presencia del Señor. Yo soy el primero que me humillo y decirle, Señor, te necesito, Señor, porque mi vida nada más necesito de tu presencia. Puede hacer que quiera venir a cantar aquí. El altar está dispuesto para que nos humillemos ante el Señor, para que valemos, porque eso es lo que el Señor quiere, corazones sinceros, corazones que se abren a Él y confiesan y le dicen, yo te necesito, Señor, necesito de tu ayuda, que es un altar. No temas, mírate al altar delante del Señor, arrodíllate, inclina. Eso es lo que el Señor quiere, dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Unámonos en ese amor ahí, y tiremos la cabeza y empiecen a hablar con el Señor. Ahí de rodillas, usted quiere hablar al Señor. Humillémonos delante de Él. Él quiere que nos descansemos en su presencia. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, dice su palabra. Dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Dice la palabra del Señor, venid aquí todos que estén trabajados y cansados, y yo los quiero hacer descansar. No te quedes allá en tu cuerpo con esa carga que tienes, no te quedes allá con ese dolor en tu corazón y con ese sufrimiento. Ven y póstrate ante el altar de rodillas. Abre tu boca, empieza a hablar con Dios y saca de tu corazón esas lágrimas que están saliendo. Esas lágrimas son sinceras, son profundas de tu corazón, porque esas lágrimas salen de tu profunda de tu corazón. Cuánto vacío, cuánta soledad. Tal vez has menospreciado, tal vez has jugado con tus sentimientos, tal vez tus padres te han abandonado, tal vez no te dieron amor cuando eras un niño o una niña. Tal vez te despreciaron y te hicieron sentir importante, pero hoy hay está maestro en el altar, porque la palabra del Señor dice que tu padre y tu madre te hayan abandonado, dice con todo su corazón. Esas lágrimas que salen de tu corazón, que no son sinceras.
Saca de tu corazón esa persona que te ha venido. Saca de tu corazón. Derrama tus lágrimas. Es el tiempo de humillarte, decirle: Señor, yo te necesito. Mira corazones como se humillan, mira esos corazones como se humillan, qué hermoso. En medio del amor de Dios se fluye nuestras vidas, hermanos. Qué hermoso ver esas lágrimas que salen por tu mejilla. Las lágrimas se crean alrededor del Padre de lo mismo. Tu hija, esa voz que tanto se ha apartado en Dios, que lo vas a ver. Es un Padre que se llama Jesús. Él está aquí para consolarte, porque tú eres amada, hija. El Señor te ama, tú no estás sola, hija. Él te ama y te está consolando a través de tus hermanos. Esas lágrimas tuyas son lágrimas. Hoy puedo ver lágrimas sinceras. Hoy puedo ver corazones que se descargan y son sinceros. Hoy puedo ver gente sincera, de verdad, que se humilla. Y le dice: Señor, si te he fallado, si tú le has fallado al Señor, esa oportunidad aprovecha para pedirle perdón. Dile: perdóname, dame la oportunidad, porque Él es un Dios de esperanza, Él es un Dios de oportunidades, Él es un Dios que todo lo puede y Él está aquí para restaurar tu vida. Mira cuánta humillación y cuánta entrega. Cuánta humillación y cuánta entrega. Mira cuánta humillación, cuántos corazones rendidos. Corazones rendidos, corazones sinceros. En la paz del Señor eres si tienes que derramar tu espíritu, y por lo que estás sufriendo lo puedes hacer ahora, porque aquí está tu Padre para ayudarte. Pero el Señor te está consolando, te está trayendo algo de tu vida, de dolor. Habla con el Señor y dile: habla de sincera. Quieres que te perdón, pídele perdón. Pídele perdón. Como perdón de esas lágrimas. Que trae esas lágrimas pensando. El Señor a través de tus santos vientos pensando. Dale perdón a eso, adoras. Adora a tu Señor, adora porque no hay lugar más hermoso. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande. Están ante la presencia del Señor. Están rendidos ante su presencia. No hay lugar más alto, más grande. Están